noches, soy la doctora Jimena Aguilar y hoy día hablaremos de un tema muy interesante que son las leucemias. Antes de iniciar, conceptualizaremos leucemia. Las leucemias son un grupo de neoplasias malignas de células originalmente derivadas de las células precursoras hematopoyéticas. Las leucemias se caracterizan porque presentan una proliferación clonal autónoma, anormal, de las células que dan origen al resto de las células normales de la sangre, es decir, tienen un comportamiento tumoral en general. Las leucemias se caracterizan porque se produce un reemplazo y proliferación difusa no regulada de las células de la médula ósea por células leucémicas inmaduras. Estas células leucémicas inmaduras se diseminan hacia la sangre y posteriormente infiltran diferentes órganos como el hígado, el vaso, el sistema nervioso central, ganglios linfáticos y otros, ocasionando crecimiento de estos. Aquí tenemos una imagen de las leucemias. A nivel de la médula ósea se produce un reemplazo difuso de las células de la médula ósea por células neoplásicas que posteriormente pasarán a la sangre periférica e infiltrarán diferentes órganos. Tenemos algunos datos epidemiológicos en relación a las leucemias e indicamos que las leucemias son consideradas como la causa más común de cáncer en niños y en adolescentes. De esta manera, en el 2011 se tuvieron 44.600 nuevos casos y 21.780 personas murieron por esta enfermedad. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad que se diagnostica tardíamente. De esta manera, es más diagnosticada en adultos. Cuando hablamos de las leucemias, existen diferentes tipos de leucemias. Leucemias que se pueden clasificar según el tipo celular afectado, predominante en leucemias linfocíticas y leucemias mielocíticas. Según la forma de presentación, leucemias agudas y leucemias crónicas. En esta imagen podemos identificar las leucemias y el grupo celular afectado predominantemente por cuadrantes. Aquí tenemos las leucemias agudas de la línea linfoide y las leucemias agudas de la línea mieloide, las leucemias crónicas de la línea mieloide y las crónicas de la línea linfoide. Cuando hablamos de las leucemias, las causas no están identificadas en sí, pero se ha visto la mayor prevalencia de personas que sufren de leucemia en relación a la exposición a la radiación. En la exposición al benceno, a algunos productos químicos y gases, también se ha presentado leucemia en pacientes que han sido sometidos a quimioterapia, por ejemplo por linfoma de Hodgkin, y también factores congénitos. Dentro de estos factores congénitos, con la asociación del síndrome de Down, la neurofibromatosis y la anemia de Fanconi. Gracias a los avances en biología molecular, se ha visto también que las leucemias tienen una presentación recurrente, que los pacientes con leucemia tienen alteraciones recurrentes de los cromosomas, es decir, se ha identificado a través de biología molecular que existe una relación con la alteración en la regulación genética, que alterarían el desarrollo de los elementos formes de la sangre y la homeostasis.
Dentro de las alteraciones cromosómicas genéticas se han identificado algunas alteraciones cromosómicas estructurales, por ejemplo la delección, la traslocación, la inversión, la hiperploidía y las poliploidías. Vamos a caracterizar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos que la traslocación es que una parte del cromosoma se encuentra en otro cromosoma y viceversa. Las inversiones, tenemos que una porción de un cromosoma se encuentra invertida. La delección, una parte del cromosoma ha desaparecido. La hiperploidía, que se refiere a que el sujeto tiene más de 50 cromosomas. Entonces, en la leucemia se han identificado alteraciones cromosómicas, tanto estructurales como numéricas. Dentro de las alteraciones cromosómicas, una de las que inicialmente se identificó es aquella referida al cromosoma Filadelfia. La alteración a nivel del cromosoma Filadelfia es una traslocación del cromosoma T9 y 22, que simplemente quiere decir que se ha producido la traslocación recíproca entre el brazo largo del cromosoma 22 y el brazo largo del cromosoma 9, generando un gen de fusión, y este gen de fusión es el que provoca la transformación maligna de las células leucémicas. Y este gen de fusión, BCR-ABL, se encuentra presente en el 90% de las personas con leucemia mielocítica crónica y en algunas con leucemia aguda. Vamos a hablar de las leucemias agudas y de sus características. Las leucemias agudas son un grupo de neoplasias que se originan en las células progenitoras hematopoyéticas. Característicamente tienen un inicio repentino con signos y síntomas relacionados con la función de la médula ósea deprimida. Cuando hablamos de las leucemias agudas, decimos que corresponden al 35% de las neoplasias en la infancia, casi un tercio, incluso un poco más de un tercio, y dentro de estas, la leucemia linfocítica aguda o linfoblástica aguda comprende al 85% de ellas. En la leucemia linfoblástica aguda se produce una proliferación de colonias incontrolada de células progenitoras linfoides. Y esas células progenitoras linfoides son inmaduras, que se ha producido el bloqueo en algún punto de su diferenciación. Y aquí vemos que esta proliferación clonal incontrolada presenta linfocitos precursores pre-B y linfocitos precursores pre-T. Entonces estamos hablando de los linfoblastos. Y vemos que en la médula ósea se producirá una infiltración por linfoblastos. En esta imagen podemos identificar la leucemia linfoblástica aguda en este cuadrante y el grupo celular que va a encontrarse predominantemente a nivel de la médula ósea y sangre periférica, los linfoblastos. La leucemia linfocítica aguda o linfoblástica aguda es más frecuente en niños. 3 de 4 casos tienen ese tipo de leucemia. Abarca el grupo de neoplasias compuestas por los linfoblastos, sea como linfocitos precursores pre-T o pre-B. Este tipo de leucemia presentan alteraciones numéricas y estructurales a nivel cromosómico, por ejemplo, delección, traslocación, poliploidía, hiperploidía, que generan alteración
en la regulación, expresión, función de los factores de transcripción para el desarrollo normal de las células hematopoyéticas. Vamos a hablar ahora de otro tipo de leucemia aguda, que es la leucemia mieloide aguda. Este tipo de leucemia es más frecuente en los adultos. La incidencia de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes, la proporción hombres-damas en una relación 5:3 y la edad media de diagnóstico 60-65 años. La leucemia mieloide aguda afecta a las células precursoras mieloides de la médula ósea, es decir, estamos en este cuadrante. Se asocia con alteraciones genéticas adquiridas que inhiben la diferenciación terminal mieloide. Se encuentra inhibida la diferenciación terminal mieloide y la afección son las células precursoras mieloides. A este nivel, entonces tendremos mieloblastos. Cuando hablamos de la leucemia mieloide aguda, cuando hablamos de este tipo de leucemias, decimos, por ejemplo, que en la leucemia promielocítica aguda se ha identificado que existe una traslocación y es la traslocación 15-17. Y esta traslocación generaría mutaciones genéticas que producirían la proliferación descontrolada de blastos, obviamente con la presencia de blastos anormales, y la proliferación de estos blastos anormales inhibiría la diferenciación terminal mieloide, generando la disminución de la producción de células normales de la médula ósea. Por tanto, el paciente tendría anemia, trombocitopenia y neutropenia. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de leucemia, es la leucemia promielocítica aguda. Este tipo de leucemia se caracteriza porque existe una traslocación 15-17 que produce justamente la traslocación entre el receptor de ácido retinoico y una proteína que es la proteína promielocítica para formar un complejo molecular que se denomina, un complejo molecular que se denomina justamente PML y RAR. Y este complejo molecular es el que impide la diferenciación celular. Las leucemias tienen diferentes manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos obviamente el inicio abrupto de los síntomas, con cansancio. El paciente se queja de cansancio, esto por la anemia. El paciente también se queja de fiebre baja, sudores nocturnos y adelgazamientos, esto por la rápida proliferación e hipermetabolismo de las células leucémicas. Tiene una fácil tendencia a las hemorragias y hematomas, esto porque existe obviamente una trombocitopenia. Se queja también de dolor óseo referido, y esto por la expansión de la médula ósea, por la proliferación de estos grupos celulares. Hay una tendencia a la infección, esto por la neutropenia. El paciente presenta además una linfadenopatía generalizada, esplenomegalia y hepatomegalia. A este nivel se produce el infiltrado de las células leucémicas. Esto ocurre especialmente en la leucemia linfoblástica aguda.
También se produce la infiltración de células malignas a nivel de piel, encías. Esto es más frecuente en la leucemia mielocítica aguda. La infiltración cerebral es también un fenómeno frecuente, especialmente en niños y en la leucemia linfocítica o linfoblástica aguda. Las leucemias agudas también generan cuadros que en muchas revisiones han sido consideradas como emergencias oncológicas. Nos referimos a la leucoestasis pulmonar y cerebral. Pero si ustedes también se fijan, este fenómeno también podría ocurrir en otros órganos, por ejemplo a nivel renal. ¿Qué es la leucoestasis? La leucoestasis es simplemente la presencia de blastos circulantes en una cantidad muy considerable, mayor a 100.000 células por microlitro. La leucoestasis puede generar alteraciones a nivel pulmonar, a nivel cerebral. Aquí vemos algunos ejemplos a nivel pulmonar, a nivel cerebral, incluso a nivel renal, ¿no? A nivel retinal, a nivel de la circulación cardíaca y a nivel renal también produciendo trombosis. Podemos explicar de la siguiente manera: la leucoestasis es la presencia de blastos circulantes mayores a 100.000 células por microlitro. Esa excesiva cantidad de blastos genera incremento de la viscosidad de la sangre, por tanto, una tendencia a la formación de émbolos y también la misma obstrucción de los vasos sanguíneos. De esa manera, si esa obstrucción se produce a nivel de la circulación pulmonar, el paciente va a presentar síntomas de compromiso pulmonar, desde la disnea a distrés respiratorio severo. Las radiografías podrían ser normales o podrían revelar, por ejemplo, diferentes grados de infiltrado intersticial o alveolar. Podría la leucoestasis generar también compromiso neurológico, que podría ir desde la confusión, pacientes que se encuentran confusos, hasta estados tan graves como el estupor y el coma. Puede generar también coagulación intravascular diseminada, hemorragias a nivel de la retina, puede generar puede comprometer incluso la circulación cardíaca y puede generar incluso trombosis a nivel renal. Muy interesante. Luego también tenemos otra manifestación clínica también muy importante, que es la hiperuricemia. La hiperuricemia generalmente se produce posterior al tratamiento con quimioterápicos, ¿no? Entonces se le somete al paciente a quimioterapia y en la quimioterapia se produce la muerte de células leucémicas de manera masiva, ¿no? Esta muerte de células leucémicas masivas obviamente incrementa el desdoblamiento de los nucleótidos de purina y eso generaría el incremento de la cristalización del ácido úrico. Entonces, cuando el paciente se encuentra recibiendo o se prevé que va a recibir quimioterapia, entonces también tenemos que estar pensando en este posible incremento de la cristalización del ácido úrico. Para el diagnóstico de las leucemias agudas debemos recordar lo siguiente. Por ejemplo, si se producen mutaciones genéticas, eso genera la proliferación descontrolada de los linfoblastos y generan linfoblastos obviamente anormales. La presencia de este grupo celular disminuye la producción de las células normales o de las otras células normales de la médula ósea, inhibiendo las otras líneas celulares. Por tanto, el paciente podrá presentar anemia, trombocitopenia y neutropenia. Y posteriormente
se producirá la infiltración a diferentes órganos. Entonces, en el diagnóstico de leucemia, nosotros pediremos estudios de sangre, un hemograma simple y un examen de sangre periférica, también examen de médula ósea como el mielograma o examen de tejido extramedular. En el examen de sangre, hemograma o sangre periférica y también en el mielograma demostraremos la presencia de células leucémicas, los blastos, que se encontrará en un porcentaje del 60 al 100%, ¿no? Y encontraremos además déficit de células mieloides maduras, citopenias, por tanto, citopenias en referencia a los eritrocitos, granulocitos y las plaquetas. De esta manera, los hallazgos serán que el paciente tiene cifras bajas de hematocrito, hemoglobina, trombocitopenia, neutropenia, y también podremos solicitar examen inmunofenotípico, y dentro de este examen inmunofenotípico, justamente ese examen tiene la finalidad de poder identificar anomalías cromosómicas. En la biopsia de médula ósea se solicita este tipo de examen para determinar las características moleculares de la leucemia, para ver el grado de afectación de la médula ósea y para también ver la morfología histológica de la enfermedad. Los estudios genéticos como indicador cromosómico para la detección de anomalías cromosómicas, la punción lumbar para valorar la afectación del sistema nervioso central, la tomografía puede ser de tórax, abdomen, pelvis, para identificar otros lugares de afectación a causa de esta enfermedad. En esta imagen tenemos un frotis de sangre periférica en la cual vamos a identificar los linfoblastos. Linfoblastos en la leucemia linfocítica o linfoblástica aguda, y tenemos en la leucemia mieloblástica aguda, vamos a identificar los mieloblastos, ambos blastos. Tenemos otro grupo de enfermedad dentro de las leucemias que van a corresponder a aquellas leucemias crónicas. Entonces, las leucemias crónicas se caracterizan por ser procesos malignos que comprometen la proliferación de las células mieloides y linfoides completamente diferenciadas. Es decir, aquí ya tenemos que el proceso maligno compromete la proliferación de células diferenciadas. Nuevamente tenemos los dos tipos, la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mielocítica crónica. Algunos datos epidemiológicos. Dentro de la leucemia linfocítica crónica se tuvieron 14.570 nuevos casos y 4.380 decesos en estadística americana el 2011. Este tipo de leucemia se presenta en pacientes de mayor edad, incluso se identifica o se propone una edad, 72 años, ¿no? Es muy rara en niños. El otro tipo de leucemia, que es la leucemia mielocítica crónica, para el mismo año 2011 representó aproximadamente 5.150 nuevos casos diagnosticados y también causa de muchos decesos, predominantemente en adultos, ¿no? Manejamos una edad promedio muy similar, 67 años. Y dentro de las causas más comunes, es una causa muy común de leucemia en el adulto, ¿no? Entonces, leucemia crónica más frecuente en población de mayor edad. En esta imagen podemos visualizar algunas características de la leucemia linfocítica crónica, ¿no?
Esta leucemia linfocítica crónica es la forma más común en adultos. Vamos a conceptualizar muy bien este tipo de leucemia. Enfermedad linfoproliferativa de células diferenciadas. Entonces nos encontramos aquí, ¿no? Enfermedad linfoproliferativa de células diferenciadas, que tiene en su presentación es diferente. Característicamente, este tipo de leucemia presenta linfocitosis, seguimos estando aquí, linfocitosis, linfadenopatía y esplenomegalia. En este tipo de leucemia, en el 95% de los casos, se produce una transformación maligna de los linfocitos B relativamente maduros que son incompetentes desde el punto de vista inmunológico. Las células B leucémicas, al ser incompetentes, no responden a una estimulación antigénica y generan un estado de hipogamaglobulinemia. Y este estado de hipogamaglobulinemia favorece las infecciones y por lo tanto está totalmente relacionada con la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. También se ha visto que este tipo de pacientes presentan anormalidades inmunitarias, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune y la trombocitopenia inmune. En este gráfico podemos evidenciar algunos síntomas y signos de este tipo de leucemia. Y la clínica de la leucemia linfocítica crónica se caracteriza porque tiene una evolución muy lenta, indolente. Y esta evolución está relacionada con la infiltración de la médula ósea, la infiltración extramedular y los defectos inmunológicos que puede generar. La infiltración de la médula ósea. ¿Cómo se produce esta infiltración? Este paciente, a nivel de la médula ósea, encontraremos linfocitosis, ¿no? La presencia de la linfocitosis, la presencia de esta linfocitosis inhibirá a los otros grupos celulares y el paciente presentará además anemia y trombocitopenia. Se producirá también infiltración extramedular con compromiso de ganglios linfáticos, compromiso hepático del vaso e incluso tenemos la afectación de ganglios más atípicos, por ejemplo, ganglios que se encuentran a nivel del cuero cabelludo, ganglios que se encuentran a nivel de las encías, a nivel de las órbitas, de la faringe, de las gónadas, etc. También la clínica está referida a los defectos inmunológicos que genera, y esto en relación nuevamente a la hipogamaglobulinemia y a esa tendencia a las infecciones. Hace un momento indiqué que la leucemia linfocítica crónica era heterogénea en cuanto a su presentación, ¿no? Y cuando hablamos de esa característica de presentación diferente, tenemos, por ejemplo, una forma de presentación activa, agresiva, y una forma de presentación poco activa. La forma poco activa, los pacientes se encuentran asintomáticos, tienen linfocitosis y adenomegalias,
Y en la forma activa agresiva tenemos un deterioro clínico muy rápido, una linfadenopatía mayor, tenemos hepatoesplenomegalia, fiebre, dolor abdominal, adelgazamiento, anemia, trombocitopenia, mayor linfocitosis. Y esta heterogeneidad en su presentación ha sido asociado, por ejemplo, a la presencia de algunas proteínas. Por ejemplo, las proteínas llamadas SAP70 y CD38. Y la revisión bibliográfica indica, si tienen este tipo de proteínas, SAP70 y CD38, ¿no? Entonces, es más agresivo. Si al contrario, si tuvieran bajas cantidades de estas proteínas, el curso es menos severo. Es menos severo y el pronóstico es mejor. También se ha identificado una delección, que es la delección 17P, y los pacientes que presentan esta delección, por ejemplo, en ellos tienen un pronóstico más adverso. La hipogamaglobulinemia también es algo característico de este tipo de pacientes. Y las infecciones, hay una tendencia a las infecciones, especialmente por aquellos microorganismos que requieren opsonización, como son el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza. Entonces, en los laboratorios que encontramos, obviamente linfocitosis mayor a 5000 por milímetro cúbico. Anemia progresiva, trombocitopenia, hipogamaglobulinemia. Y podemos pedir pruebas citogénicas. Dentro de estas pruebas citogénicas es lo que acabo de mencionar, alteraciones genéticas a nivel del gen 5, alteraciones genéticas a nivel del antígeno de superficie o proteínas SAP70, y este antígeno CD38, y las delecciones a nivel 17P y 11Q. Por ejemplo, solamente para recordar, se ha visto que aquellos pacientes que tienen esta expresión del antígeno de superficie CD38 y la proteína SAP en bajas cantidades, el pronóstico es mejor. Si tuvieran en mayores cantidades, el pronóstico sería desfavorable. Y en cuanto a la delección 17P, se ha visto que la presencia de esta delección es adversa en cuanto al pronóstico del paciente con leucemia. Vamos a hablar ahora de la leucemia mielocítica crónica. Esto es muy interesante. Aparece entre los 30 y 40 años. Aquí vamos a hacer la conceptualización. Es un trastorno mieloproliferativo. Se ha asociado, por ejemplo, nuevamente a las radiaciones, al benceno y un dato muy interesante, al tabaquismo. Este tipo de leucemias se caracteriza porque existe una transformación maligna de una célula madre progenitora hematopoyética pluripotencial asociada a la presencia del cromosoma Filadelfia. Entonces, en esta imagen podemos identificar lo siguiente. Aquí tenemos la célula madre pluripotencial. Obviamente estamos hablando de la línea mieloide. En este tipo de célula se expresa el cromosoma Filadelfia. Y posteriormente, esta alteración cromosómica va a generar una alteración de los precursores granulocitos. Especialmente. En esta imagen tenemos por ejemplo, el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia
con la formación del complejo molecular ABL, BCR, que es, por ejemplo, el que inicia esa proliferación anómala en la célula mieloide pluripotencial, con su que repercute sobre especialmente los granulocitos. El cuadro clínico tiene 3 fases: una fase crónica de duración variable, que es lenta, los síntomas son inespecíficos, muy similares a los previos: esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatía, astenia, cansancio, disnea por esfuerzo. La supervivencia es más o menos de 4 a 6 años. En el laboratorio encontraremos la proliferación especialmente de un grupo celular que son los leucocitos. Estamos en esta imagen, con neutrofilia, basofilia, eosinofilia, ¿no? También encontraremos mielocitos y metamielocitos incrementados, y tendremos también hematocrito disminuido y trombocitopenia. Tenemos también otra fase, la fase acelerada. En la fase acelerada tenemos mayor esplenomegalia y los síntomas progresivos, ¿no? Más intensos. La fiebre se presentará con mayor frecuencia, asociada a sudores nocturnos, dolor de hueso, adelgazamiento, hemorragias y hematomas fáciles. El paciente se quejará de plenitud abdominal, molestias abdominales por la esplenomegalia. Su supervivencia es menor a 1 año. La fase terminal o crisis de blastos. Característicamente, ese tipo de leucemia mielocítica crónica vira hacia una leucemia aguda, con aumento de células blásticas, ¿no? Los síntomas constitucionales serán más intensos, mayor esplenomegalia, habrá infiltración de piel, ganglios linfáticos, huesos, sistema nervioso, la leucoestasis con el compromiso del sistema nervioso central, compromiso pulmonar, compromiso renal, y la supervivencia 3 a 6 meses. En algunas revisiones indican solo hasta 3 meses. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por una cantidad elevada de glóbulos blancos, 150.000 microlitros en el momento del diagnóstico. La detección del gen de fusión BCR-ABL en sangre periférica, la identificación del cromosoma Filadelfia y el examen de médula ósea, obviamente con las características por fases que indicamos anteriormente y que básicamente están referidas a este grupo celular. En esta imagen tenemos un caso clínico muy interesante. Si ustedes se fijan, es un niño pequeño que le pondremos el nombre de Pedrito. Pedrito se queja de sangrado fácil, es decir, presenta hematomas de manera que se genera fácilmente. Hay una tendencia a la infección, presenta linfadenopatía, fiebre y se queja de dolor de hueso, ¿no? Entonces le hacen un extendido de sangre periférica y vemos grupos celulares inmaduros. En este caso vemos blastos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Entonces ustedes pueden escribir o contactarse con la plataforma en la sección de foros, entonces indicar cuál cree que es el diagnóstico de Pedrito, ¿no? Y por qué.
Eso sería todo. Espero que les haya ayudado y hasta la próxima.